Muy buenos días. El día de hoy vamos a ver un tema pues un poco tanto cuanto extraño que sucede sobre todo con los muchachos que se van de aquí de México a Estados Unidos y entran en la escuela. Pues aquí en México se les enseña de una manera y allá en Estados Unidos les dicen que está mal la manera en que lo hacen. Bueno, ¿de qué estamos hablando? Pues simplemente estamos hablando del tema de la multiplicación. Aquí tenemos que en un examen, se pidió que se representara en forma de sumandos repetidos el significado de la multiplicación de 5 por 3 y, y el muchacho pues contestó que 5 por 3 es lo mismo que 5 más 5 más 5. Pues para cualquiera de nosotros eso está bien, pero no es así en Estados Unidos. Eh, los profesores en Estados Unidos le marcan incorrecto y esto pues ya se hizo un problema viral de matemáticas. ¿Por qué? Si es lo mismo. Bueno, muchos de ustedes han preguntado por qué este problema de matemáticas está marcado como incorrecto. Esa es la pregunta, muy buena pregunta. Parece un poco absurdo, ¿no? Pero aquí lo tenemos. Eh, Dice, use la repetición aditiva para resolver 5 por 3. ¿Sí? Entonces, esta es la respuesta que le puso el niño. 5 por 3 es igual a 15 y la forma repetida es 5 más 5 más 5. Y aquí está la corrección. El maestro le puso que es 3 más 3 más 3 más 3 más 3, es decir, 5 veces 3. Y que esto de 3 veces 5 está mal. Vamos a ver la equivalencia contra igual. Solo porque dos cosas son iguales no significan que sean equivalentes. Igual se define como ser igual en cantidad, tamaño, grado o valor. Mientras que equivalente se define como igual en valor, monto, función o significado. En el problema anterior, 5 por 3 es igual a 5 más 5 más 5, pero no son necesariamente equivalentes. La equivalencia se relaciona con el significado, por lo que depende del significado de la multiplicación. Hice algo hoy que nunca he hecho antes. Busqué la definición de multiplicación. Para poder aplicar la propiedad conmutativa, primero debemos establecer una definición de multiplicación que aplique significado al orden del operando. Si el orden de los operandos no es importante, la propiedad conmutativa no sirve para una distinción útil. En la definición de multiplicación de Wikipedia indican que el primer factor es el número de copias y el segundo es el número que se repite. Entonces esta es la definición y esto supuestamente es lo que se debe de usar según los norteamericanos. Es decir, el 5 es el número de copias y el 3 es el número que se repite. Es decir, aquí tendrían que ser 5 veces 3 y no 3 veces 5. Para que pudiera ser 3 veces 5 tendríamos que tener 3 por 5. Bueno, hasta ahorita seguimos pensando en el absurdo de este comportamiento de los norteamericanos, pero vamos a continuar. La multiplicación de dos números, cuando pensamos en adición repetida como multiplicación, es equivalente a tantas copias de uno como ellos se estén multiplicando
en el valor del otro, que es el multiplicador. Por ejemplo, A por B, A por B significa que es A veces B. Bueno, pongámoslo con números. Un ejemplo, 4 multiplicado por 3, que a menudo se escribe como 3 por 4 y se dice 3 veces 4. Y aquí está precisamente el meollo del asunto. 3 veces 4. Entonces se debe calcular como 3 copias del 4 juntas, es decir, 4 más 4 más 4, ¿sí? O sea, son 3 veces el 4. Si esta es la definición que enseñó el maestro, 5 por 3 es equivalente a 5 copias de 3, o sea, 1, 2, 3, 4, 5 copias del 3, es igual, pero no es equivalente a 5 más 5 más 5, porque 3 copias de 5 representan algo diferente. Entonces, en las matemáticas abstractas podría ser igual o equivalente, pero no así en las matemáticas concretas. Vamos a ver. Si el número 3 me indica la cantidad de veces que se repite el 5, aplicado ya a matemáticas concretas, por ejemplo, tendríamos 3 paquetes de 5 bananos, pues van a ser diferente a tener 5 paquetes de 3 bananos, aunque suman el mismo número de bananos, o sea que a la final yo tendría 15 bananos entre todos, pero al separarlo por paquetes, pues en el primer caso tendría yo 3 paquetes y en el segundo caso tendría yo 5 paquetes. Entonces ahí vemos donde ya no es completamente lo mismo, porque las estructuras son diferentes. Aquí hay otro ejemplo. 30 entre 2 es igual a 15, pero 30 entre 2 representa la multiplicación. ¿Es igual o es equivalente a la suma repetida? 30 entre 2 igual a 15. No. Representa la división. Es igual a 5 por 3, pero no es equivalente. Me da la diferencia, pero no es un poco duro, depende. Si el maestro ya ha enseñado la propiedad conmutativa de la multiplicación, la ley que dice A por B es igual a B por A, entonces esta es una muy buena sustitución a realizar. Y es asombroso que el estudiante se haya dado cuenta de esto. Prestigio, qué matemático. Si el maestro no ha cubierto la propiedad conmutativa, entonces podría ser imprudente dejar que un estudiante continúe con esta línea de pensamiento si no entiende las razones por las que lo hace. Es común que los principiantes se confundan con respecto a cuándo está bien cambiar el orden de los valores en operaciones binarias. Sabemos que los siguientes no son iguales. 2 menos 1 es diferente de 1 menos 2, y 1 entre 2 es diferente de 2 entre 1, pero esto se confunde fácilmente con el niño que ve que a veces está bien cambiar el orden y otras no, y no ha aprendido cuándo o por qué. Al centrarse en el significado de estas operaciones en relación con la adición, los arreglos y el área repetidos, los maestros
están creando una comprensión más profunda y tratando de evitar que los estudiantes cometan este tipo de errores. Pero es la respuesta correcta. ¿Por qué importa si los significados son ligeramente diferentes? Es más importante que nunca que los estudiantes comprendan la diferencia entre igual como resultado y equivalencia en el significado desde una edad temprana, porque es un concepto fundamental de la informática. En la programación hay una distinción entre las pruebas si dos cosas son iguales o equivalentes, es decir, idénticas. Igual significa que tienen el mismo valor final, como 5 más 5 más 5 es 3 por 5, y esto es igual a 5 por 3, que es igual a 15. Equivalente significa que no solo son iguales, sino también son del mismo tipo de datos. En otras palabras, significan lo mismo. Dependiendo del idioma, los números y las expresiones que se ven iguales no siempre significan lo mismo. Por ejemplo, en JavaScript, si probamos la igualdad con el operador igual igual, punto 4 igual igual 4 nos va a devolver true, porque el compilador entiende que ambos se refieren al número 4, pero si probamos la identidad usando el operador igual igual igual, punto 4 igual 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 4 nos va a devolver falso. ¿Por qué? Porque significan cosas diferentes. El primero es una cadena, mientras que el segundo es un número. Por lo tanto, no son lo mismo. Este solo es un ejemplo de cómo la igualdad no siempre es sencilla. La mentalidad correcta para la multiplicación de matrices. Bien, esto ya sería otro tema. Bien, entonces hasta ahí vemos el por qué en Estados Unidos nos refutan que 5 por 3 sea 5 más 5 más 5. Que en realidad 5 por 3 es 3 más 3 más 3 más 3 más 3. Porque quiere decir, el primer número es el número de veces y el segundo número es el que se va a repetir. Es decir, 5 veces 3. Y de hecho así se debe de entender el 5 por 3, 5 veces 3. Entonces el 3 lo debemos de repetir 5 veces. Pero aquí nos dice que es 3 veces 5. O sea que aquí ya es otra cosa. Y nada más para terminar, es como cuando dijimos aquí acerca de los bananos. No es lo mismo 3 paquetes de 5 bananos que 5 paquetes de 3 bananos. O sea, físicamente no es igual, aunque la suma del número de bananos a la final es lo mismo, son 15 en cualquiera de los dos casos. Mi nombre es Hermilo Guadalupe Álvarez Miranda, soy ingeniero en electrónica y comunicaciones y nos vemos en el próximo video. Hasta la vista.